Gloria a Dios. Y ahora con nuestro pastor. Nada comparable con nuestro Señor. El título para el día de hoy es Los resultados de obedecer a lo que dice la palabra. Y la cita que estaremos utilizando es Segundo Libro de Reyes, su capítulo 22, versículos desde el 13 hasta el versículo 20. Así que vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Segundo Libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13 en adelante. Ahí estaremos compartiendo el mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Padre bendito y amado, te doy gracias por este día. Gracias por este tiempo de celebración ante ti. Gracias, Padre, porque hemos cantado, hemos tributado adoración y alabanza. Ahora, Señor, te ruego que abra mi entendimiento para que yo pueda hablar iluminado por ti. Abre, oh Dios, el entendimiento de cada persona que escuche, los que están presentes, los que están a la distancia, para que esta palabra pueda ser grabada en lo más profundo de cada corazón. Que cada persona que escuche esta predicación pueda entender que hay resultados maravillosos de obedecer lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que tu palabra nos enseña. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título de esta predicación: Los resultados de obedecer a lo que dice la palabra. La rebeldía es una condición que está en el corazón de algunos seres humanos, ¿verdad? De algunos. De todos.
todos los seres humanos son rebeldes porque es una característica de la caída del hombre, del pecado. La primera rebelión cometida fue cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, comiendo del árbol prohibido. Y los resultados de esta rebelión, ¿cuáles fueron, hermano? ¿Cuáles fueron? Una vida dura, enfermedades y la muerte. Al mirar estos resultados, cualquier persona sabia va a darse cuenta de que rebelarse contra el Señor solo produce dos cosas: muerte y destrucción. Dios les hablaba audiblemente a la primera pareja, así como usted me está escuchando, usted me está oyendo audiblemente, así les hablaba Dios a Adán y a Eva. Y Dios les dijo a ellos lo que podían hacer y le dijo lo que estaba prohibido. Hoy el Señor nos habla a través de ¿qué? ¿A través de qué nos habla? A través de la palabra. Hoy tenemos en la Biblia todo lo que Dios quiere que hagamos y todo lo que no debemos hacer. No hay excusa. Esto está claro en lo que Dios nos dice. Hoy tenemos un mensaje de Dios mucho más completo y mucho mayor que el que recibieron Adán y Eva. Y como pasó con la primera pareja, hoy también cada uno tiene la oportunidad de escoger si obedece a lo que el Señor manda o rechaza lo que la Biblia dice. Desde hace varios domingos he venido hablando sobre la historia de tres reyes. ¿Recuerda? Manasés, Amón y Josías. Tres reyes donde cada uno de ellos tuvo la palabra de Dios a su disposición. Manasés y Amón, ¿qué hicieron con el mensaje de Dios? Lo rechazaron y se dedicaron a la idolatría, al espiritismo y la astrología. Mientras que Josías, ¿qué hizo Josías? Puso en su corazón obedecer lo que decía la ley de Dios. Un día el sumo sacerdote Hilcías encontró en el templo los 5 libros de la ley de Moisés. Se asombró, se lo entregó a Safán, que era el secretario del rey, para que Safán se lo llevara al rey. El rey, cuando recibió aquel libro, se sorprendió al descubrir que la ley de Dios contenía serias consecuencias si era desobedecida. Y él sabía muy bien, él estaba muy consciente de que su padre y su abuelo habían violado flagrantemente lo que decía el libro de la ley. Hay cosas que la persona puede hacerla inocentemente, pero cuando la persona está clara, cuando se le está diciendo acerca de algo y la persona no lo hace, está cometiendo un peligro, una violación flagrante, porque está con un agravante, con una conciencia plena de lo que está haciendo. Por esta razón, mis queridos hermanos, el rey Josías, a diferencia de su padre y de su abuelo, se humilló ante Dios y mandó a 5 personas a consultarle al Señor acerca de lo que aquel libro decía. En el verso 13, mírelo conmigo, dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová,
que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. De haber sido en este tiempo, ¿qué debía hacerse, hermano? Vamos a pensar que el rey estuviera interesado por saber lo que Dios decía. ¿Qué sería en este tiempo? ¿Cómo se haría en este tiempo? Solo habría que buscar consejo en un conocedor de la Biblia. Pero en aquel tiempo todavía la gran mayoría de los libros de la Biblia no habían sido escritos. Yo sé que más de uno de los que me están escuchando se preguntarán en algún momento, yo quisiera como que Dios me hablara a mí como le hablaba a aquellos profetas, que Dios me mandara a decir algo con alguien. Déjenme decirle, hermanos, que en aquel tiempo Dios hablaba a través de los profetas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hablaba a través de los profetas? Porque hay ocasiones donde sacamos de contexto lo que dice la palabra de Dios, y hay lugares donde hay creyentes que creen que en estos tiempos todavía esos profetas siguen hablando y comunicando mensajes de Dios. ¿Por qué encontramos en la Biblia a estos profetas hablando y Dios revelándoles cosas? Porque Dios, a través de los profetas, estaba revelando esta palabra. Todo lo que ellos recibieron, ¿dónde está? Está aquí. Y ya esto está completo. Ya no hay que añadirle, ya no hay que agregarle absolutamente nada. Hoy usted y yo tenemos la Biblia completa. Hoy usted y yo tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos. Todo lo que el Señor desea que usted y yo hagamos, ¿dónde está? Está aquí. No esté esperando que alguien va a aparecer y le va a estar diciendo a usted cosas. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que Dios no pueda hablarnos, porque Dios me ha hablado y muchas veces. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda tratar con nosotros. Estoy diciendo, usted no necesita otra palabra de Dios que no sea esta. Aquí está. Aquí está completa. Aquí está lo que es necesario que usted y yo entendamos. Los enviados por el rey fueron a consultar al Señor a través de una mujer que era profetisa en aquel tiempo. Verso 14 y 15 dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa. ¿Cómo se llamaba? Hulda. Ahí están los que están teniendo, si están teniendo niñas, ¿verdad? Y tienen un nombre. Hulda, mujer de Salún, hijo de Titba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Noten, hermano, ella no está diciendo, así estoy diciendo yo, así está diciendo quién. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando a través de los profetas. Dice: decid al varón que os envió a mí. ¿Quién fue que envió a donde ella? ¿Quién fue? ¿Quién? Hermano, ¿se le olvidó ya? El rey Josías. No me diga que algunos ya se fueron. No, es una broma. Yo sé que todos están aquí, y que nadie anda viajando en este momento para su país o algo que dejó en la casa y que tiene que arreglarlo, que habrá pasado con el perro. Y estamos aquí. El rey Josías mandó a preguntar, porque le leyeron el libro, un libro que él no lo conocía, hermanos, un libro que estaba extraviado. Parece que intencionalmente lo extraviaron a alguien, ¿verdad? Ahora, mandó a preguntar ¿a quién? ¿A quién? A Hulda.
una mujer que era profetisa. Las mujeres profetas no eran muy abundantes. Normalmente este oficio era ejercido por hombres. Ahora, debemos aclarar que nadie elegía ser profeta. Déjeme decirle que ser profeta no era nada cómodo. La mayoría de los profetas lo apedreaban, lo mataban, lo perseguían, lo encarcelaban. Nadie prefería ser profeta. Así que era un llamado, era una selección de Dios. En el caso que hoy nos ocupa, Dios quiso usar a Hulda, señalada en el versículo 14 como profetisa. Ahora, miren algo interesante, hermanos. En ese tiempo, que era el año 621 antes de Cristo. Así que lo que estamos estudiando hoy en la palabra ocurrió en el año 621 antes de Cristo. Y en ese tiempo ya el profeta Jeremías, ¿quiénes han leído algo de Jeremías? Levanten las manos solo para saber. La mayoría no ha leído nada de Jeremías, no. ¿Quién ha oído mencionar a Jeremías? Levanten las manos solo para saber, hermano. Jeremías, muy bien. El profeta Jeremías ya tenía 5 años de haber iniciado su ministerio, pero el Señor quiso hablar a través de Hulda y no a través de Jeremías. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios hace las cosas como Él quiere y de la manera que Él quiere y de la forma que Él desea glorificarse. Así que, hermana, cuando Dios quiera usarte, Dios te va a usar igual como puede usar un varón. ¿No dicen amén? Quiero aclarar. Yo no estoy diciendo que la mujer tiene un llamado de Dios para hacer todo lo que hace el hombre, porque Dios hizo al hombre y la mujer diferente y hay funciones diferentes, y esto está aclarado aquí en la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a Dios llenarle con su Santo Espíritu, en cuanto a Dios usarle para su gloria, Dios usa al hombre al igual que la mujer. Ya el profeta Jeremías estaba, un hombre como Jeremías, profeta extraordinario, estaba. ¿Por qué no mandaron a consultar a Jeremías, saber lo que el Señor decía? Fueron donde Hulda, porque Dios quiso hablar a través de ella. El rey Josías mandó a consultar al Señor acerca de él y también por el pueblo de Judá. Ahora, note, el rey manda a preguntar, él dice, pregunten por mí, pregunten por el pueblo acerca de lo que decía este libro de la ley. Así que el mensaje de Dios, vamos a ver, la respuesta de Dios sería transmitida ¿en cuántas partes? ¿En cuántas? El rey mandó a preguntar por él y por el pueblo. Vamos a ver en cuántas partes sería transmitido el mensaje de Dios. En 2 partes, una para el rey y otra para el pueblo. La primera parte del mensaje fue para el pueblo de Israel. ¿Qué decía el mensaje para los judíos? Vea lo que dice el verso 16 y verso 17. Así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me están siguiendo? Por cuanto me dejaron a mí. ¿Y la gente puede dejar a Dios? ¿La gente puede dejar a Dios? Miren lo que dice aquí. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Cuando Dios desata su ira, no hay manera de detenerla, La persona debe tener cuidado que Dios no desate su ira
sobre su vida, porque nada se puede hacer cuando llega la ira de Dios. Mientras Dios está dando oportunidad, Dios tiene misericordia, llega un momento donde se acabó. Noten esta expresión: mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. El rey estaba interesado en su propio bienestar, pero también en el bienestar del pueblo que él gobernaba. Y como se puede ver, lo que Dios decía sobre el pueblo era agradable. Usted ha visto, están leyendo acá, ¿verdad?, los versículos. ¿Era agradable lo que Dios decía? No, bastante fuerte, ¿eh? El Señor dijo que traería sobre la ciudad de Jerusalén y sobre los israelitas todo el castigo que mencionaba el libro de la ley. ¿Y cuál era la razón por la que el Señor derramaría su ira sobre los israelitas? ¿Cuál era la razón? Porque aquel pueblo había dejado al Señor y se había dedicado a la idolatría. ¿Qué es lo que es idolatría, hermano? ¿Qué es idolatría? Adorar cualquier cosa que no sea Dios. Cualquier cosa que no sea Dios. Este mundo vive engañado. Miren, lo que le voy a decir va a dar un poquito de risa, pero es la realidad de millones de personas en este mundo. En la India adoran a todos los dioses que usted se puede imaginar. Al dios toro, al dios ratón, al dios elefante, al dios cucaracha. En siendo tienen 2 millones de dioses que lo adoran. Usted dirá, pero qué gente esta, ¿verdad? Pero déjeme decirle que en otras partes del mundo adoran todo tipo de dioses, cosas imaginarias que nadie puede representarla, y la gente se arrodilla delante de estos dioses. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo que conocía a Dios se dedicó a la idolatría, se dedicó al espiritismo y a la astrología. Todas estas prácticas que están relacionadas. Déjeme decirle, hermano, que un pecado trae otro. Eso nosotros lo podemos ver. Una persona hace algo malo y ¿qué hace para encubrir lo malo que hizo? ¿Qué hace? Miente. Miren, hizo algo malo y ahora miente para encubrir el pecado. Cuando no se confiesa, se va a multiplicar, va a crecer. Así que de la idolatría la persona llega al espiritismo y a la astrología. Esta gente se apartaron de Dios, se apartaron de su palabra para servir a los demonios. El que no adora a Dios va a servir al diablo. Repito esto. El que no adora a Dios va a servir al diablo. ¿Está entendiendo, hermano? Esto o es café o es leche. Aquí no hay café con leche. Aquí no hay que medio y que yo no creo. O estamos con Dios o no estamos con Él. O estamos completamente con Dios o no estamos con Él. Es por esto que la idolatría es un pecado tan grave. La Biblia dice, no lo busque, solo escúchelo. En 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Cuando una persona se arrodilla delante de algo que hizo una persona, que hizo alguien, que es tonto, hermano, es tonto porque usted se imagina, una persona fabrica algo de yeso o de cobre o de madera, lo que sea. Lo hace una persona con su mano. ¿Puede ser un Dios? ¿Puede ser poderoso? Alguien puede decir, no, pero con eso se pone la fe. ¿La fe en qué? ¿En lo que Dios dice que no?
yo no le puedo pedir ayuda a alguien que yo lo fabrique, porque es menos poderoso que yo. Ahora, lo que sí la Biblia dice, repito la cita, 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20, dice que detrás de cada ídolo que una persona adora, se esconde un demonio. Está la persona adorando a Satanás. Lo que pasa es que Satanás no se presenta a la gente con esos dientes y echando fuego por la boca y esa cola, todas esas cosas, y llega y le dice: yo soy el diablo que vine a acabarte. El diablo no se presenta así, el diablo engaña. Y esta es la manera de engañar, y ha engañado al mundo haciendo que la gente adore cualquier cosa, pero que no adore a Dios. Hermano, Dios no necesita que lo representemos por nada, porque Dios es todopoderoso. Él está en todo lugar. Dios no tiene que ser representado por ninguna figura, porque Él es el creador. No hay manera que yo pueda hacer algo que se parezca a Dios, porque Él es el creador, el hacedor de todas las cosas. Probablemente usted se esté preguntando, pero este libro que el pastor está mencionando y que el rey Josías se leyó, ¿qué era lo que decía ese libro, verdad? ¿Qué era lo que decía aquel libro que fue encontrado en el templo? ¿Es posible que sepamos hoy qué decía aquel libro? Vamos a ver. ¿Usted cree que sí, que es posible que sepamos? ¿Sí? Sí, hermano, porque sus primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros que usted tiene en su Biblia, eso era lo que decía aquel libro. Todo lo que está allí fue lo que le leyeron al rey. Y especialmente Deuteronomio 28, desde el verso 15 hasta el 68, fue lo que impresionó profundamente al rey Josías. Y quizá especialmente los versos 35 al 37, escúchelo, si usted quiere márquelo, anótelo, pero escúchelo. Escuchen lo que decía aquel libro que le leyeron al rey. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti. ¿A quién le estaban leyendo el libro? ¿A quién? Al rey. Él sabía, él estaba oyendo. Dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevare Jehová. Estoy leyendo solo un pedacito, hermanos, desde el verso 15 hasta el 68, hay sentencia de Dios a causa del pecado. Ahora, alguien puede decir: pastor, pero el Señor es misericordioso. ¿Verdad que Dios es misericordioso? Por supuesto, si Dios no fuera misericordioso, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí parado si Dios no fuera misericordioso. Ahora, si leemos, y quiero que usted vea la porción que tenemos para hoy, el verso 17, estamos estudiando hoy, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 17 dice: mi ira, al final, ¿verdad? Mi ira se ha encendido contra este lugar y no. Así pasó, hermanos. ¿Saben lo que pasó? Los israelitas fueron de mal en peor. Y 35 años después, escuchen bien, 35 años después de esto, de lo que pasó con el rey Josías, ¿saben lo que sucedió? Jerusalén fue destruida por los babilonios, el templo fue quemado y la gran mayoría de los judíos fueron llevados cautivos a otras tierras extrañas.
Dios extiende su misericordia aún sobre las personas rebeldes y desobedientes, pero cuando el hombre no aprovecha la paciencia de Dios, en cualquier momento se termina su misericordia. Y cuando termina la misericordia de Dios, ¿usted sabe qué es lo que viene? La ira. Esto debemos tenerlo claro. Esto es algo que yo debo tenerlo claro en mi corazón. Si yo no aprovecho la misericordia de Dios, lo otro que va a venir es la ira de Dios. Y cuando la ira llega, nada ni nadie podrá detener el castigo de Dios. Y esto es algo que se va a aplicar a cualquier ser humano en este mundo. La misericordia de Dios. ¿Para quién es la misericordia de Dios? ¿Para quién? Para los que se arrepienten y no para los que quieren seguir pecando. Hay gente que dice, no, yo no me preocupo mucho por esto, sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que estoy pecando, pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. La misericordia es para los que se arrepienten, porque cuando una persona peca, ¿qué merece? ¿Qué merece? La muerte, la condenación eterna, pero Dios nos perdona, pero para Dios perdonar hay que pedirle perdón, hay que arrepentirse del pecado. Así que la misericordia es para los que se arrepienten, para el que obedece a lo que dice la palabra de Dios y se arrepiente, hay perdón y restauración. Para el que no se arrepiente estará la ira y el juicio de Dios. Y yo pregunto, ¿qué sufrió el pueblo de Israel? ¿Qué sufrió? ¿El arrepentimiento o la ira de Dios? Mire lo que está pasando ese pueblo todavía. ¿Usted cree que cuando usted mira las noticias de Israel, cómo vive esa nación con esa inseguridad, con ese temor y de la forma como viven, es que el resultado de no haber querido obedecer a los mandatos del Señor? Así que el pueblo recibió el castigo. Pero recuerden que el mensaje tiene dos partes, ¿verdad? Primero, sobre el pueblo, y segundo, ¿sobre quién? Sobre el rey. Muy bien, que están pendientes. ¿Qué pasó con el rey? Porque el pueblo, repito, fue destruido. Aquello fue un desastre completo y total. Pero el rey Josías, a diferencia del pueblo, se humilló de corazón ante Dios. Tuvo temor por su palabra. ¿Y qué iba a recibir el rey? ¿Qué iba a recibir? La misericordia de Dios. Así decía el mensaje que estaba destinado al rey. Mírenlo desde el verso 18 en adelante. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Todo el mundo quisiera que el mensaje de Dios sea a su favor, ¿verdad? Mire, ¿usted cree que no hay gente que le gustaría vivir matando, robando, adulterando y haciendo todo y al final ir al cielo? ¿A quién no le gustaría eso? Pero déjeme decirle que esas dos cosas no cuadran. No cuadran. El que quiere vivir pecando tiene un lugar donde va a ir. Y si la gente no lo quiere creer hoy, cuando le toque, lo va a creer. Ya sin remedio, ya sin alternativa.
Ahora, ¿qué quisiera todo el mundo? Quisiera que el mensaje de Dios sea a su favor y que no haya nada de castigo, que no haya disciplina, sino bienestar. Eso sería maravilloso. Y déjeme decirle que eso es lo que Dios quiere, que su mensaje sea de bienestar para nosotros. ¿Qué padre no quiere bienestar para sus hijos? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo decimos? Padre nuestro que estás en los cielos. Él es nuestro Padre y Él quiere nuestro bienestar. Ahora, para que haya bienestar, vamos a ver. Usted me está siguiendo bien el sermón. El mensaje tenía dos partes, una para el pueblo y otra para el rey. Para el pueblo, ¿qué venía? ¿Qué venía? La ira de Dios. Y para el rey, misericordia. Pero para que el mensaje sea favorable, hay que dar 3 pasos para que esto ocurra. Esto fue lo que hizo el rey Josías. Yo quiero que usted revise conmigo y usted diga, me voy a aprender estos 3 pasos porque lo que hizo el rey me va a dar a mi resultado. ¿Qué es lo primero? Primer paso. Hay que oír o leer con atención lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 18. Por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Cuál es el primer paso para que Dios tenga un mensaje favorable para nosotros? ¿Cuál es el primero? Oír, leer la palabra, lo que Dios dice. Segundo paso, hay que tener un corazón sensible a la voz de Dios. Mire lo que dice el verso 19. Y tu corazón se enterneció. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tierno. Duro es una cosa, ¿verdad? Tierno es otra cosa. El rey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se enterneció al oír la palabra. Primero, leer la palabra. Segundo, tener un corazón sensible a la voz de Dios. No existe un cambio verdadero si no sale del corazón. Mire, por eso la gente dice una cosa y hace otra. ¿Por qué? Porque no le está diciendo de corazón. La mayoría de las personas dicen cosas que saben que no es verdad. Pero le voy a decir esto. Háblele todas las mentiras del mundo a quien usted quiera. Es pecado, pero háblele todas las mentiras del mundo a quien usted quiera. Pero tenga cuidado con Dios. Tenga cuidado con Dios. Domingo, ten cuidado con Dios. Tú le puedes decir mentira a quien tú quieras. Ten cuidado con Dios. Porque me va a juzgar. Y porque yo no puedo engañar a Dios. Noten aquí. Lo segundo es que el corazón del rey se enterneció. Y lo tercero es que hay que humillarse ante el Señor, reconocer el pecado con una actitud de arrepentimiento. Mira, hermano, lo grande que es el perdón de Dios. Una persona puede tener 50 años pecando, haciendo lo peor, y se arrepiente, y al segundo queda limpio completamente. La gente no te va a perdonar, ¿eh? Pero yo no estoy hablando de la gente. La gente va a seguir hablando horrores, mira lo que es. Y más, mire, cuando una gente joven quiere buscar a Dios, ¿sabe lo que le dicen las personas? ¿Saben lo que le dicen? Goza la vida, tú no has hecho nada. ¿Qué tú vas a buscar? En una iglesia con una... No, goza tu vida. Y cuando un viejo, yo no soy joven, cuando un viejo como yo quiere buscar a Dios, ¿sabe lo que le dice la gente? Sinvergüenza. Después que te cansaste de hacer cosas malas, ahora. ¿Está entendiendo esto, hermano? ¿Está entendiendo esto? La gente nunca te va a perdonar, nunca. Pero nosotros no queremos el perdón de la gente, queremos el perdón de Dios.
queremos el perdón del Señor que perdona completamente. El tercer paso para que el mensaje sea favorable es humillarse delante del Señor y reconocer el pecado con una actitud de arrepentimiento. Este verso 19 dice, hablando del rey, de su actitud, dice, y te humillaste delante de Jehová y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¿Las lágrimas pueden engañar a una persona? Vamos a ver, ¿las lágrimas pueden engañar a una persona? Le voy a decir lo que me decía mi mamá. Mi mamá me decía, cuando tú veas a una mujer llorar, y se supone que era hembra mi mamá, ¿verdad? Cuando tú veas a una mujer llorar, ten cuidado que hay lágrimas de cocodrilo, hijo. Las lágrimas pueden engañar a las personas. Hay gente que manipulan. Mira, hay personas que pueden derramar un mar de lágrimas, fingiendo, manipulando, creando condiciones. Pero hermanos, las lágrimas que Dios recibe son las que salen del corazón, no las que salen de los ojos, las que salen del corazón. El rey se humilló delante de Dios. Lloró en la presencia del Señor, reconoció que aquel pueblo había pecado. No basta con una sola cosa. ¿Cuáles de las tres el rey cumplió? ¿Cuáles? ¿Cuáles de las tres? Las tres. Una persona puede oír la palabra de Dios y no pasar nada. ¿Cuántas personas escuchan y mensajes vienen y mensajes van? No cambian su vida, no van a cambiar hasta el día que se presenten delante de Dios. Y a veces pensamos que ese día está muy lejos. En los funerales yo he dicho esto y se me ocurre decirlo ahora. Mire lo que es la muerte. Hay una fila. Y desde que usted y yo nacimos, Dios nos puso en esa fila. ¿Y dónde vamos en la fila? Solo Dios. En cualquier momento puede venir una voz que diga next. En inglés, ¿verdad? El próximo. Y el próximo soy yo, pero yo no lo sé. Esta es la realidad. Hay personas que escuchan, mensajes vienen, mensajes van y no hay manera, no hay cambio, ellos siguen hacia adelante. Una persona puede llorar por temor al castigo o por vergüenza o por remordimiento de lo que ha hecho sin sentir un verdadero arrepentimiento. Esto no va a detener la ira de Dios. La parte clave de lo que pasó con Josías ocurrió ¿dónde? ¿Dónde ocurrió? En su corazón. Allí fue. La Biblia dice que su corazón se ¿qué? Véanlo en el verso 18. Su corazón se enterneció. Se hizo tierno, perdió la dureza. Se hizo sensible a la voz de Dios. La verdadera obediencia se inicia en el corazón. Por esto es que es imposible que una persona pueda engañar a Dios. Él no puede ser misericordioso con alguien que no cambia su corazón. Porque hay creyentes que se las pasan años en el Evangelio y no cambian. Siempre se están comportando de la misma manera. Siempre tienen las mismas excusas para no hacer las cosas bien. Porque hay creyentes que se la pasan años en el Evangelio y no cambian, porque no hay cambio en sus corazones. El problema está aquí. Escuchan la palabra de Dios, pero se endurecen y siguen pensando igual, no quieren obedecer lo que Dios manda. Saben que Dios les está hablando, pero a pesar de esto salen del culto a continuar con su misma vida, a hacer lo mismo. Ok, ¿me gustó el mensaje o no me gustó?
pero salgo a comportarme de la misma manera. Esto no es lo que Dios nos manda en su palabra. Quisiera concluir, mis hermanos, señalando y haciendo una pregunta. ¿Qué pasó con Josías? Vamos a ver. ¿Josías era qué? ¿Qué era Josías? Rey. Hijo de Amón, nieto de Manasés. Amón y Manasés eran muy fieles a Dios, ¿verdad? Malos. Pero mire, salió Josías. ¿Y qué pasó con él? Observe la resolución de Dios que está en el verso 20. ¿Qué Dios le mandó a decir a él? Por tanto, esa es una resolución de Dios. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Debido al pecado de Manasés y Amón, apoyado por el pueblo, Dios iba a derramar su ira sobre los judíos. El castigo de Dios se iba a cumplir de manera inminente, iba a suceder casi de forma inmediata. Ya Dios estaba, en el tiempo de Josías, Dios iba a destruir ya. Pero ¿qué pasó? El Señor prolongó su misericordia y ya no iba a suceder durante el reinado de Josías. Él moriría sin ver todo el desastre y la destrucción que vendría sobre la nación de Judá por su pecado. ¿Cuántas ventajas hay de obedecer a lo que manda la Biblia? El obedecer a lo que Dios dice va a producir buenos resultados. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Los resultados de qué? De obedecer a lo que dice la palabra. Mire, obedecer a lo que dice la palabra va a traer buenos resultados. Dios va a prolongar su misericordia y se va a producir su perdón. En el caso del rey, él viviría sin ver el castigo de Dios y la misericordia sería extendida por un tiempo más sobre el pueblo. Quiero que entiendan, y estoy terminando ya, Dios iba a derramar su ira en ese tiempo, en esos mismos días sobre el pueblo, pero este rey se humilló. ¿Y qué hizo Dios? Prolongó su misericordia. La ira iba a venir, pero Dios extendió su misericordia por un tiempo más sobre el pueblo. ¿Cuántas cosas se producen para bien cuando somos obedientes a lo que dice la Biblia? Nosotros somos bendecidos y los que nos rodean también reciben parte de esa gracia de Dios. El Señor iba a derramar su castigo ya, pero la actitud de Josías hizo que se tardara. ¿Sabe cuántos años? ¿Sabe cuánto? ¿Alguien me ha estado siguiendo? 35 años más. 35 años. ¿Solo por qué? Por un corazón que se arrepintió delante de Dios. Concluyo señalando que así como nuestra desobediencia a la palabra va a traer consecuencias dañinas para nosotros y nuestros seres queridos, también nuestra obediencia va a producir paz y tranquilidad en nuestra vida y en las vidas de ¿quiénes? De nuestros seres queridos. Hermanos, seamos obedientes. ¿A qué? ¿A qué? A lo que dice la palabra. Y los resultados serán para Dios. Lo sorprendí. Dios se va a beneficiar cuando yo obedezco, ¿verdad? Yo voy a sacar todo el provecho de obedecer lo que dice esta palabra. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Mire, en este momento
usted está delante de Dios. Lo hemos estado en todo el culto, pero este es el momento de meditar. Esto es como cuando usted ha comido, que usted dice, debo reposar un momentito, ¿verdad? Este es el momento de esto, de detenernos y decir, Señor, ¿qué tú me estás diciendo? Y examinar nuestras vidas de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado y bendito, vengo delante de ti en este momento para agradecerte, oh Dios, por esta enseñanza. Si somos rebeldes, vamos a tener consecuencias. Nadie podrá quitar esas consecuencias de nuestras vidas. Si nos humillamos, Señor, si reconocemos nuestros pecados, no importa los años que llevemos pecando, tú nos vas a restaurar. Tú vas a extender tu misericordia. Y cosas que pueden precipitarse en nosotros, tú las vas a hacer que no ocurran, o que ocurran mucho después. Tú vas a prolongar tu misericordia cuando nos arrepentimos. Yo te pido, Padre, que mire cada persona que ha escuchado esta predicación. La persona no puede ocultar su corazón de ti. Tú sabes, Padre, lo que cada uno ha hecho. Tú sabes, Señor, lo que las personas hacen cada día. Te pido, Dios, que alguien pueda arrepentirse de esas cosas, Señor. Que hasta hoy llegue esa actitud, Padre, que si alguien ha adorado ídolos pueda arrepentirse en este día. Si alguien ha creído en el espiritismo, en la astrología, que pueda arrepentirse en este día. Señor, si alguien ha estado desobedeciendo algo que tú le mandas claro en tu palabra, que pueda arrepentirse en este día. Si alguien sabe que hace años que tiene que corregir algo en su vida, ponerlo en orden, ponerse a cuenta, Señor, que pueda hacerlo en este día. Que tú trates con cada corazón y que cada uno de nosotros esté consciente de que hay resultados cuando obedecemos lo que dice tu palabra. Pon esto en lo más profundo de nuestro ser. Te lo pido, mi Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Así, puestos de pie, vamos a entonar una última canción para quedar despedidos de este lugar. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu amor, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición.
tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Vamos a orar para ser despedidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, por este momento tan especial que hemos tenido. Ahora te pido, Dios, por cada uno, que llegue con bien a donde quiera que vaya. Que tú, Dios, bendigas tu pueblo. Mañana empezaremos, oh Dios, nuestros labores. Que tú, Dios, nos guardes, nos cuides, nos protejas, Padre, a cada uno. También así a los niños que regresan a las clases en las escuelas, que tú les guardes, les cuides también y les protejas, Padre. En tus manos, oh Dios, encomendamos todo esto y te pedimos que tú te sigas glorificando en cada vida, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.